Hola, espero que se encuentren bien. Acá de nuevo continuando con las clases de malformaciones cerebrales y trastorno de la migración neuroblástica. Continuaremos hoy, comenzaremos a hablar propiamente de los trastornos de la migración neuroblástica y otros. Continuamos. En cuanto a los efectos de la migración neuroblástica, tenemos los trastornos de la proliferación neuronal. Un ejemplo de esto es la megaloencefalia. El cerebro realmente tiene un tamaño y un peso ideal y se habla de megaloencefalia cuando es mayor a dos desviaciones estándar sobre la media. Hay una proliferación celular y volumétrica de uno de los hemisferios. Puede estar asociado a heterotopías neuronales y otras anomalías de la migración neuronal como paquigiria, lisencefalia, dependiendo del tipo de malformación. Generalmente lo más frecuente es unilateral y escasamente se puede encontrar de forma bilateral. Puede cursar con síntomas cognitivos y motores dependiendo de esté la localización. En este corte de resonancia magnética podemos observar de corte axial cómo está en secuencia en T2 de cómo uno de los hemisferios, en este caso el hemisferio izquierdo, tiene mayor volumen que el hemisferio derecho. Podemos ver que hay una asimetría. Hay que tener mucho cuidado cuando se hagan estos cortes en la resonancia porque una mala posición de la cabeza puede impresionar en un comienzo una asimetría entre los hemisferios. Sin embargo, acá es evidente cómo se observa aumento de volumen del hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho de menor tamaño, el izquierdo menor tamaño con el derecho, con el izquierdo, perdón, el derecho con el izquierdo. Recuerda que en resonancia lo izquierdo. Otro de los efectos que realmente conseguimos es la microcefalia. Recuerde que se llama microcefalia cuando el perímetro cefálico se encuentra dos desviaciones estándar por debajo del promedio. La mayoría ya sabe cómo tomar el perímetro cefálico con una cinta métrica que va desde el occipucio hasta la glabela, se toma alrededor de la cabeza y se compara con tablas preestablecidas de la población en objeto de estudio. Hay que tener en cuenta que también se toman otros perímetros como el interparietal, pero este se usa de menor frecuencia. ¿Qué otra cosa caracteriza a la microcefalia? El crecimiento y el desarrollo inadecuado del paciente. Puede cursar desde el nacimiento con paciente con retardo de crecimiento intrauterino. El coeficiente intelectual es inferior al promedio y hay muchos factores tanto maternos, fetales como ambientales. Factores maternos como infecciones, teratogénicos, hipertensión arterial. Hay muchos factores maternos que pueden actuar a nivel del periodo prenatal en el primero, segundo y tercer trimestre. Recuerde que en el primer trimestre del embarazo es de todos el más susceptible a presentarse defectos. Entre los factores fetales, malformaciones o ambientales, radiaciones, el uso de medicamentos. Y factores después del nacimiento postnatales como la depresión neonatal, la hipoxia perinatal, y esta cursa con otras malformaciones cerebrales. Entre los factores postnatales tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica, la hemorragia intracerebral, infección del sistema nervioso central, sobre todo meningitis, meningoencefalitis, malnutrición, hablamos de retardo de crecimiento intrauterino, y trastornos metabólicos como error innato del metabolismo. Todos estos pueden ser causas de... Otro de los trastornos de la migración neuroblástica que se conoce es la esquizencefalia. Esta consiste en una hendidura de uno de los hemisferios cerebrales, puede ser abierta o cerrada, explicaremos más adelante qué consiste cada una. Hay una zona de la hendidura de Silvio, cavidad encefálica llena de líquido y cubierta por duramadre normal,
y las circunvoluciones vecinas son anormales. Puede haber paquigiria, polimicrogiria. En esta lámina podemos observar en un corte axial de resonancia cómo se forma el hemisferio cerebral derecho. En el izquierdo hay una comunicación entre el espacio solanoideo y el ventrículo del hemisferio cerebral izquierdo, y esta sería, como se conoce, a labio abierto. En este corte sagital observamos cómo se encuentra aquí tejido cerebral y la hendidura. En esta otra lámina, en un corte axial de resonancia en T2, podemos observar cómo hay una comunicación del espacio solanoideo con los ventrículos en el hemisferio cerebral izquierdo. Se puede ver cómo hay tejido cerebral atrófico, poca desarrollo de la sustancia blanca. Esto es lo que se llama una esquistocefalia a labio abierto. Hay polimicrogiria, las zonas de tejido cerebral están cubiertas por sustancia gris, y hay escaso desarrollo. En esta lámina podemos observar cortes axiales de resonancia, corte coronal y un corte sagital de esquistocefalia a labio abierto. Acá en esta lámina impresiona labio cerrado, esta impresiona labio cerrado, pero el corte es muy superior. Acá en este corte coronal se ve que es a labio abierto, e igual que acá en este corte sagital. Se observa núcleo de sustancia gris o heterotopías bifrontales. En esta lámina observamos en un corte axial de resonancia magnética, en un corte coronal, como hay una esquistocefalia del labio cerrado. Podemos observar aquí este espacio, esta apertura a nivel de la corteza, rodeado por sustancia gris en el hemisferio cerebral izquierdo. Igual acá en este corte coronal, como se observa la hendidura de esta. En esta lámina observamos en un corte coronal y en un corte sagital, coronal, perdón, también, pero aquí se observa que la esquistocefalia es de mucho mayor tamaño. Vemos como el tejido cerebral alrededor de la hendidura tiene sustancia gris, cubre lo que es en todo su trayecto la sustancia blanca. Y igual que acá en esta esquistocefalia del... Aquí observamos o tenemos lo que es otra anomalía, como es la porencefalia, como su nombre indica, poros en el encéfalo. Se debe a dos procesos anormales: alteración del tejido encefálico normal y falla en el proceso de inducción y migración neuronal aberrante. Puede ser por infartos o en el momento de la migración. La porencefalia encefaloclástica y la pseudoporencefalia, que son anomalías por debilitamiento del tejido cerebral, por hipoxia, por isquemia. Y tenemos los quistes porencefálicos, que son quistes cubiertos de reacción glial debido a hipoxia o isquemia. También se puede observar encefalocele, alopecia y otros efectos craneales. En esta lámina vemos el diagnóstico por imágenes de la porencefalia. Generalmente el diagnóstico es por imagen, perdón. Puede haber aumento del perímetro cefálico y muchas veces termina en un sistema de elevación ventrículo-peritoneal. El paciente tiene que ir a rehabilitación y está asociado a epilepsia, por lo que se indica antiepiléptico. En esta pieza anatómica observamos cómo hay un quiste porencefálico, muy diferente a lo que habíamos hablado anteriormente de la esquistocefalia. Hay reacción glial alrededor del tejido de la lesión, y es como se dice, todo este tejido se perdió, ya sea por hipoxia, por isquemia. Y acá una encefaloclastia, un quiste porencefálico encefaloclástico. Hay debilitamiento
del tejido cerebral, cambio de intensidad, en la resonancia se puede observar, y acá en esta pieza anatómica pues hay cambio de coloración de la estructura del quiste con respecto. Acá en esta pieza anatómica, como habíamos visto anteriormente, se observa un quiste porencefálico en el hemisferio cerebral derecho, cambios de coloración con respecto a los tejidos cerebral circundantes, y en este corte de tomografía se observa cómo hay un quiste porencefálico en el hemisferio cerebral izquierdo que se pudiera confundir con una esquistocefalia. La diferencia es, bueno, habría que ver otros cortes, pero que acá no se debe comunicar el espacio cerebral con el ventrículo, y esta zona, por medio de una resonancia que es más específica, se puede observar si está rodeada de. Otro de los efectos de la migración neuroláctica tenemos la lisencefalia, como su nombre lo indica, encéfalo liso. Entonces acá podemos encontrar manto cortical engrosado, migración neuronal incompleta, y puede comprender lo que se conoce como agiria o paquigiria, agiria sin circunvolución o paquigiria, circunvoluciones grandes. También se puede observar polimicrogiria y otras displasias corticales. Se clasifica en lisencefalia clásica o tipo. La lisencefalia clásica o tipo 1 se origina que generalmente alrededor de la décima cuarta semana. El encéfalo es pequeño y se puede observar ventrículos dilatados con un cuerpo calloso hipoplásico o agenesia del cuerpo calloso, con un hemisferio de patrón inmaduro como un encéfalo fetal de las primeras semanas. La corteza inmadura y generalmente está afectada a la tercera, quinta y sexta capa. Población neuronal menguada. Esto pues, además de cursar con estas características macroscópicas, el niño puede presentar clínicas de parálisis motor, compromiso cognitivo. En la lisencefalia clásica o tipo 1 también podemos encontrar heterotopía de sustancia gris, o como dijimos anteriormente, el núcleo de sustancia gris situado en regiones que no deberían estar. Formas atípicas de agiria, paquigiria, polimicrogiria, porencefalia, calcificaciones intracraneales. Y la lisencefalia con microencefalia extrema puede cursar con microcefalia. Generalmente, con todo este tipo de malformaciones asociadas, uno de los agentes principales que causa este tipo de malformaciones es el citomegalovirus u otras infecciones maternas, sobre todo en esta lámina observamos en cortes axiales de resonancia cómo el cerebro se ve de una forma lisa, ¿verdad? Dijimos que había otras anomalías que estaban asociadas, como los paquigiria o circunvoluciones cerebrales grandes, y otros tipos de anomalías como las heterotopías. Acá en este corte de resonancia en T2 se observa cómo hay paquigiria, y se observa también que puede estar asociado a polimicrogiria. En esta lámina observamos, acá es mucho más evidente, da el aspecto de un cerebrito embrionario, y es donde se observa donde hay mayor lisencefalia o un cerebro completamente liso con ventrículomegalia o agrandamiento de los ventrículos. En esta lámina observamos, en este corte coronal, cómo el cerebrito se ve liso. Disculpen por la imagen, no es muy clara. Y acá en esta pieza anatómica vemos un cerebro totalmente liso. En este corte, en esta pieza anatómica, observamos cómo el cerebro es liso completamente. Acá prácticamente no hay tejido encefálico. Se puede pensar acá en una hidroanencefalia. Sin embargo, en estas piezas anatómicas observamos que no hay circunvoluciones, hay ventrículomegalia o quiste porencefálico, porque hay reacción glial alrededor, y es lo más llamativo.
Bueno, hasta acá, mi querido amigo, voy a hablé sobre lo que es lisencefalia. Eh, no continúo porque el video se hace muy extenso. En otro próximo video comenzaré a hablar sobre macrogiria, paquigiria y otras malformaciones de la migración, otras malformaciones, otras zonas de migración neuroblástica. Espero que se encuentre muy bien. Recuerde darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Hasta luego.